Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión informativa en la que vamos a hablar sobre el informe de presupuestos TIC 2023. Bueno, antes de pasar al análisis, vamos a, para quienes no sepan, quienes no nos conozcan, Adjudicaciones TIC somos una empresa que nos dedicamos a facilitar información, asesoramiento y consultoría a las empresas tecnológicas en su relación con las administraciones públicas, tanto en España como en Portugal. Como he dicho, vamos a hablar de los presupuestos TIC. El análisis de este informe, la metodología que tenemos está basada en los presupuestos generales del Estado, y sobre el desglose que hacen del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y el capítulo 6 de inversiones, nosotros extraemos, mediante la selección de las partidas TIC, extraemos los datos correspondientes a las partidas TIC de estos capítulos citados, de gastos e inversión. Y a partir de ahí, bueno, pues detallamos, especificamos, clasificamos toda la información en sección, en programas, en el tipo, por tipo de administración, por tipo de negocio, por subconceptos de cada uno de los capítulos, por sectores, etcétera. Y bueno, pues facilitamos toda esta información con el objetivo de poderse focalizar en aquellos organismos que tienen presupuesto cada año, que no son todos, ¿de acuerdo? Este informe contiene información específica y detallada de más de 1.000 organismos de las tres administraciones, central, autonómica y local. Bueno, y sin más pasamos al comienzo. Vamos a ver, estamos en un escenario que yo creo que es idílico, estamos en un momento espléndido. Venimos de una etapa excelente de 2022, en el que se han alcanzado un récord de inversión, una cifra que supera los 6.400 millones de euros. Nunca se habían dado nunca se había dado una cifra tan brutal, ¿no?, de inversión TIC en las tres administraciones. Además, partíamos de unos presupuestos también que en su momento, el año pasado, fueron extraordinarios, ¿no? Superaban los 7.884 millones de euros. Y seguramente la mayoría de las empresas que estáis aquí presentes, pues podéis confirmar que el año 2022 fue un buen año, por lo menos en la parte de sector público. Y ahora estamos en 2023, que viene lanzado, viene como Fernando Alonso con su Aston Martin, ¿no? Porque se han aprobado en España los presupuestos generales más expansivos de la historia y que lógicamente van a tener una repercusión importante en todas las partidas TIC que van a aumentar. Y seguramente, ya llevamos casi un trimestre, la inversión va muy bien, pero seguramente a finales de año podamos confirmar un incremento sobre la inversión que hubo en 2022. Porque la cifra que hemos confirmado a la fecha es un presupuesto de 9.213,18 millones de euros. Es una cifra espectacular. Y no es la definitiva, porque, como decía, que nosotros contemplamos la parte de administración central, administración autonómica y administración local. En la parte de administración local, que me perdonen las administraciones locales que están presentes en la sesión informativa, pero son por así decirlo, las menos disciplinadas a la hora de publicar los presupuestos desglosados en capítulo 2 y capítulo 6, en los diferentes capítulos de los presupuestos, porque esa es la única forma que nosotros podemos, por así decirlo, extraer las partidas TIC, ¿no? Por eso digo que estamos todavía procesando datos de diferentes entidades locales, y estos 9.213 millones seguramente se incrementen en las próximas semanas. Aún así, vamos a ver, estamos hablando de una cifra espectacular. A partir de aquí vamos a ir desglosando las cifras. Aquí tenemos el desglose por tipo de administración. Tenemos las cifras totales, 9.213 frente a los 7.884 millones del año pasado. Esto ha supuesto un incremento del 16,8% con respecto a 2022. Un incremento de casi el 17% es una barbaridad.
La verdad que contemplando las cifras de cada administración, quien más ha subido ha sido la administración autonómica, la parte autonómica, incrementándose casi un 26%. El incremento de la administración central ha supuesto un 9,8, en torno al 10%, y las entidades locales, a fecha de hoy, que como decía antes, falta algún ayuntamiento, alguna diputación por incluir, pues a fecha, ahora mismo estamos un 1% por debajo del año pasado, pero como digo, superaremos esta cantidad y el incremento, bueno, pues será de algunos puntos porcentuales. Bueno, desde el punto de vista del por tipo de administración hemos visto entre los 3.604 millones para la administración central, que supone aproximadamente un 39% del grueso o del importe total de esta cifra que hablábamos antes de los 9.213 millones. 4.928 para el entorno autonómico, que aproximadamente es un 53,5%, y el restante, el 7,4% restante, que supone 680 millones, va al entorno local de las administraciones públicas. Vamos bajando, vamos desglosando estos datos, y desde el punto de vista por capítulos, he desglosado la información capítulo 2, capítulo 6, y luego la parte de los fondos Next Generation, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que solamente en AGE, en la Administración Central, ha supuesto o suponen 1.269,86 millones de euros. Pero si nos vamos a la parte de capítulo 2 y capítulo 6, bueno, pues vemos ahí los 1.11 millones de capítulo 2 en AGE, 2.591, casi 92, 2.592 en comunidades autónomas, en el entorno autonómico, y 401,64 en el entorno local. Esto supone la cifra de 4.000, cerca de 4.000 millones de euros solamente para capítulo 2. Y en la parte de inversión de capítulo 6, pues hay 1.323, es superior la parte de inversión en AGE con respecto a la parte de gasto, 1.323 millones, a los que hay que sumar los 1.269 millones que son inversiones de los fondos Next Generation. O sea, hacen casi 2.600 millones solamente en inversión en la administración central. Otros 2.300 millones para el entorno autonómico y casi 280 millones para el entorno local de inversiones. Hacen una cifra también cercana a los 4.000 millones de euros en capítulo 6. Una cifra muy importante y que está muy bien desglosada en el informe. Bueno, desde el punto de vista de las zonas del entorno autonómico, y aquí solamente hablamos de la parte autonómica, es decir, de las consejerías y de las empresas pertenecientes a la parte autonómica de los gobiernos de las comunidades autónomas. Bueno, pues es Cataluña, Andalucía y País Vasco las tres comunidades que se sitúan en el top, en el podio, ¿no? Aproximadamente suponen pues 2.400, 2.500 millones de euros de todo el importe, del importe total del presupuesto de las comunidades autónomas, que alcanza 4.928 millones. O sea, prácticamente el 50% corresponde a estas tres comunidades autónomas. De la parte en Cataluña, la parte más importante es gastos, y dentro de gastos los servicios TIC son los que superan además 800 millones, más de 800 millones de euros en servicios TIC en Cataluña. Va a haber durante 2023. No os he dicho antes, pero dentro de cada uno de los capítulos hay diferentes subconceptos en los que se clasifica toda esta información. Dentro del capítulo 2 tenemos los arrendamientos, tenemos los mantenimientos de equipos, están las comunicaciones y también están los servicios TIC.
Esta parte, lógicamente, la parte de servicios TIC suele ser la más voluminosa, principalmente, sobre todo en las comunidades autónomas, pero también se puede sacar información muy valiosa del subconcepto de arrendamiento o de mantenimiento de equipos. Y, lógicamente, para todas las empresas vinculadas al tema de telecomunicaciones, la parte de comunicaciones informáticas, comunicaciones exteriores y bueno, pues está también contemplado ahí en los importes de cada partida. ¿De acuerdo? Aquí también está, lógicamente, está incluida la parte de capítulo 6, la parte de inversiones, que también es importante, por supuesto. Pero concretamente en Cataluña, la parte más importante o el subconcepto más importante es el de servicios TIC. Bueno, luego aparecen los datos de cada una de las comunidades. Y bueno, pues en la cola pues está Murcia, Aragón y La Rioja, que este año cuentan con los presupuestos más bajos. Si nos vamos a la parte local, como decía, que está pendiente de finalizar esta información, porque hay algunas entidades locales que todavía no han publicado los datos o que no los tienen desglosados en capítulos. Bueno, pues es País Vasco el que se sitúa en primera posición. Las diputaciones forales, bueno, históricamente son las que tienen unos presupuestos muy elevados, y este año pues lo confirman de nuevo, ¿no? Pero País Vasco, Cataluña y Madrid son las tres zonas de entidades locales con los presupuestos más elevados. Lógicamente Madrid, bueno, pues aquí faltan ayuntamientos importantes, pero bueno, aquí está el Ayuntamiento de Madrid que aunque tiene los presupuestos prorrogados, bueno, pues tiene una cifra importante de inversión. ¿De acuerdo? Bueno, en la cola está Murcia, Navarra y Cantabria, con los presupuestos, en este caso, más bajos. Si sumamos estas dos cifras, es decir, si contemplamos la comunidad autónoma como una zona en la que se tienen en cuenta las entidades locales de cada una de las comunidades autónomas, bueno, pues vuelve Cataluña a la primera posición, lógicamente, con casi superando los 1.404 millones de euros. País Vasco y Andalucía también, pues como antes, se sitúan en segunda y en tercera posición, ¿de acuerdo? Con 800 y con casi 700 millones de euros de inversión. Aquí, ¿qué podemos citar? Bueno, en la parte de gastos, por ejemplo, en Madrid, la Comunidad de Madrid, el primer organismo o el organismo que más presupuesto tiene en el apartado de capítulo 2 de gastos es Madrid Digital, con más de 123 millones de euros. A continuación aparece el CETITI en Cataluña con más de 108 millones de euros, y en tercera posición aparece un organismo de la Comunidad Valenciana, que es la Consellería de Hacienda, con 92 millones de euros en el apartado de gastos. Sin embargo, en la parte de inversiones, en capítulo 6, es Valencia, la Comunidad Valenciana, con la Consellería de Hacienda, la que se sitúa en primera posición con más de 200 millones de euros de presupuesto en capítulo 6. Le siguen Andalucía, con la Agencia Digital de Andalucía, con más de 185 millones, y en tercera posición Amtega, en Galicia, con más de 113 millones de euros de presupuesto de inversiones en capítulo 6. Bueno, pues, toda esta información, que sepáis que está muy desglosada, con mucho detalle en el informe de los presupuestos TIC, que muchos de vosotros ya tenéis. Vamos a meternos en la administración central. Vamos a desglosar un poco la parte de la administración central. Como veíamos al principio también, capítulo 2, 1.011 millones, capítulo 6, 1.323, y la parte de las inversiones del mecanismo de recuperación y resiliencia con casi 1.270 millones. El desglose más o menos por porcentaje: un 28% capítulo 2, un 37% capítulo 6 y un 35% en la parte de inversiones de los fondos Next Generation. Si solamente nos atenemos a la parte de capítulo 2 y capítulo 6 de gastos e inversiones, un 43% de gastos y un 57% de inversiones, con datos muy interesantes. Si desglosamos esta información y vamos ministerio por ministerio, vemos que es, bueno, pues trabajo
Transportes y Movilidad e Interior, los 3 ministerios con los presupuestos más elevados en total, cifra total. Sin embargo, si analizamos el dato desde la parte de capítulo 2 o de capítulo 6 de gastos e inversión, es trabajo. Aquí está la Gerencia de Informática de la Seguridad Social con unos presupuestos de gastos muy elevados. Es trabajo, es interior y es economía, los 3 que más partidas dedican al apartado de gastos. Sin embargo, en inversiones, el Ministerio de Trabajo, bueno, pues tiene solamente 59,55 millones, pero es transportes y movilidad, es interior y es defensa los que más van a invertir en el ámbito TIC dentro de la Administración Central. ¿De acuerdo? Más o menos supone un 70%, entre esos 3 suma un 60 y tantos por ciento de la inversión total corresponde a esos tres ministerios. Si contemplamos desde el punto de vista de negocio, que sea informática o comunicaciones, en AGE el 75% del presupuesto va para informática y el 25% restante va para temas de comunicaciones, de telecomunicaciones. Viendo este dato por los ministerios, bueno, pues están ordenados igual por importe total, o sea, por partida total de presupuesto. Sin embargo, vemos que en trabajo, en transportes y en economía son los 3 que más inversión van a hacer, en la parte más inversión y más gasto o más partida presupuestaria contemplan para informática, frente en comunicaciones aparece interior, aparece defensa y aparece Hacienda como los 3 ministerios que más van a dedicar, que más presupuesto van a dedicar al apartado de comunicaciones. Bueno, hemos hablado antes de la parte del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este año, esos 1.270 millones casi, se distribuye no solamente históricamente, desde 2021, era el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital quien lideraba y, por así decirlo, administraba las mayores partidas. Sigue pasando, lo estamos viendo, que son 378 millones sobre esos 1.269, aproximadamente un 30%, pero ya el montante o la parte más importante ya no la administran ellos, por así decirlo, sí en conjunto, pero en este caso el 70% restante hay otros organismos que disponen de fondos Next Generation para invertir y además está distribuido. En este caso, pues aquí aparecen 10, luego veremos más. Hay 157 millones para el Ministerio de Defensa, otros 109 casi para Interior, 87 de Justicia y Sanidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Educación, el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, la Seguridad Social o el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, estos 10 organismos suponen el 82% de esa inversión que va a haber. Suman 1.045,58 millones de euros. Pero no son los únicos. Hay otros 36 organismos que también disponen de fondos Next Generation para invertir. Entre ellos está, pues, por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes con casi 28 millones, o el Instituto Cervantes con 24, el Servicio Público de Empleo Estatal con 17. Bueno, ahí están parques nacionales, centros de estudios jurídicos, la Agencia Estatal de Meteorología, la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, hay una serie de organismos que disponen de fondos y aquí están detallados en qué se va a hacer con ese montante, a qué se va a dedicar y, lógicamente, bueno, pues es una información muy útil para focal poder dedicarse y acudir a estos organismos y saber exactamente qué van a hacer con ese importe. A partir de aquí, bueno, como decía, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha ido paulatinamente desde 2021 disminuyendo esa asignación que tenían
partíamos de 836 millones en 2021, que suponían el 86% de los fondos Next Generation asignados, y el 14% estaba asignado al resto de ministerios y organismos, en AGE. En 2022 se quedaron en 542 millones, que suponían el 45% de la inversión total. Ya aquí el resto de organismos tenían una partida mayor, el 55%, y por último en 2023, que lo hemos visto antes, que supone el 30% de esa inversión frente al 70% que tiene el resto de ministerios y de organismos. Bueno, hemos visto antes el desglose del capítulo 2, hablaba de arrendamientos, de mantenimientos, de comunicaciones, de servicios TIC. El capítulo 6 también se divide en dos conceptos, en inversiones materiales e inversiones inmateriales. Nosotros hemos hecho un desglose un poco más específico. Hemos dejado las inversiones inmateriales, que es el software, son las aplicaciones, pero el resto de inversiones las hemos desglosado en inversión de equipamiento, en inversión en digitalización y en inversión en comunicaciones. El desglose de estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que estábamos viendo, esos 1.270 millones, bueno, pues se desglosa aproximadamente un 39%, que son casi 500 millones de euros, se destinan a inversiones en digitalización. Un 34% va a inversiones inmateriales, aplicaciones, software, etcétera. El 15% va a inversiones de equipamiento precisamente informático, y el resto, el 12% restante, se destina a inversiones en comunicaciones. Y bueno, todo esto, como decía, está perfectamente documentado y detallado. Algunos de los proyectos de interés a los que se van a dedicar estas partidas de los fondos Next Generation, del mecanismo de recuperación y resiliencia, bueno, pues infraestructuras digitales, una partida de 135 millones, el programa Data Lake sanitario, dotado con 65 millones de euros, la administración orientada al ciudadano con 41, agentes de cambio con 30 millones, ciberseguridad, hay aquí una partida de 20 y otra de centro de ciberseguridad de 15, el gobierno del dato también relacionado lógicamente con la ciberseguridad con 15 millones. Bueno, hay diferentes actuaciones y proyectos en los que se van a dedicar esos 1.270 millones que hemos visto antes. Y por último os quiero mostrar dos ejemplos de cómo está la información detallada en el informe, ¿de acuerdo? El informe, por ejemplo, el organismo del Banco de España, bueno, pues aparecen datos de los diferentes subconceptos del capítulo 2 y capítulo 6, se totaliza, tiene un presupuesto total de este año de 143,88 millones de euros, y el desglose por cada uno de los capítulos. Este es el capítulo 2, hemos visto arrendamiento de equipos, mantenimiento, material informático no inventariable, material eléctrico y comunicaciones, comunicaciones telefónicas, informáticas, exterior y servicios TIC. Bueno, pues este año el Banco de España tiene estas partidas asignadas: en mantenimiento 32 millones de euros, en material informático 1 millón, en comunicaciones telefónicas 684.000, en comunicaciones informáticas 926.000 y más de 86 millones de euros en servicios TIC. Todo esto suma los 121 millones que vemos aquí arriba. La partida de capítulo 6 de inversiones pues está desglosada en inversión de equipos con 7,4 millones, en inversiones de carácter inmaterial con 14,7 millones de euros y en 470.000 euros para las comunicaciones. Pero a partir de aquí desglosamos aún más la parte de las inversiones, porque de esos 22,6 millones de euros que veíamos, bueno, pues desglosamos la información y la detallamos. Damos el valor de la inversión, la clasificamos en qué tipo de inversión es, decimos cuándo se inicia esa inversión y cuándo es el año que va a terminar. Y, lógicamente, el informe, el coste total o la inversión total durante los años que dura la inversión.
En este caso, en el caso del Banco de España, pues las inversiones que va a haber solo se van a ejecutar globalmente o completamente en el año 2023. Pero aquí tenemos, bueno, coordenados, pues una fase de investigación del Central Bank Digital Currency, el sistema European Collateral Management System, el ECMS, que hay 2,5 millones, y aquí el desarrollo del sistema con otro 1,7 millones de euros adicionales. También una infraestructura de almacenamiento para el mainframe de 1,8 millones. El proyecto de plan estratégico de rediseño y tratamiento de la información dotado con 1,55 millones de euros. Hardware IBM. Otras inversiones para equipos de información. Bueno, está desglosado. A partir de aquí, lógicamente, pues oye, las empresas pueden acudir al Banco de España y enterarse todavía más en detalle, pero bueno, ya hay aquí, ya sí que nos da una idea de que, oye, una empresa de almacenamiento, pues le puede no conocer, podría no tener el dato de que en el Banco de España se fue a hacer una inversión de 1,8 millones de euros este año. Bueno, pues tiene una oportunidad que puede sacar de ahí más información. Cortafuegos, servidores, bueno, entorno analítico. Hay este tipo de desgloses el que se proporciona en el informe. Otro organismo, por ejemplo, la Dirección de la Guardia Civil. En este caso, la Dirección General de la Guardia Civil aparece como una sección dentro del Ministerio de Interior. Es decir, no solamente están como organismo, sino que luego dentro de cada organismo están otros suborganismos que también tienen sus partidas presupuestarias. En este caso, por ejemplo, la Guardia Civil tiene 2 programas, porque también detallamos en qué programa está asignada esa partida presupuestaria. Pues hay 2 programas en los que tienen presupuesto, que es el 131N de formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el 132A de seguridad ciudadana. Cada uno con su asignación, tanto en capítulo 2 y en capítulo 6 en el total. En este caso, bueno, pues el programa 131N no tiene partida de inversiones. Pero desglosamos esas partidas. Oye, los 35.000 euros del programa 131N están desglosados. Hay 7.000 euros para mantenimiento, 25.000 para material informático no inventariable y otros 3.000 para material eléctrico. Lógicamente, la partida importante está en este programa, el 132A. Hay 10.000 euros en equipamiento, 17,8 millones en mantenimiento de equipos, 4,4 en material informático no inventariable, casi otro 1 millón de euros en material eléctrico y comunicaciones, 24 millones de euros en comunicaciones telefónicas y 100.000 euros en comunicaciones con el exterior. Pero también otra partida muy importante de 18 millones de euros en la parte de inversiones, con 8,7 millones de euros en la inversión de equipos, 6,5 en inversiones inmateriales y 3 millones de euros en comunicaciones. ¿Qué desglose hay de las inversiones? Bueno, pues esos 18 millones de euros, vemos que hay 6 millones de euros para equipos informáticos, que además esto forma parte de una inversión plurianual que empezó el año pasado, acaba en 2026 y va a suponer un total de 43,3 millones de euros. O programas y aplicaciones informáticas, que este año hay 4,3 millones, también es una inversión plurianual que va a alcanzar los 9,34 millones de euros. Equipamiento informático, 2,5 millones este año, y viene desde el año 2021 y hasta el año 2026 se va a gastar un total de 4,66 millones. Bueno, tenemos aquí el desglose de todos esos datos que hemos visto, con el objetivo de facilitar el trabajo y poderse focalizar y acudir solamente a aquellos organismos que tienen inversión y que tienen presupuesto. Porque al final las empresas tienen que hacer un presupuesto en el sector público, tienen una serie de organismos nominados que perfectamente los conocéis, seguramente aquí no os aportemos nada, esos organismos los tenéis muy bien controlados, pero muchas veces hay que salirse de ese foco que tenemos, ¿no? Porque no nos da la cifra para poder hacer el presupuesto que tenemos que hacer a la empresa. Bueno, pues con este informe podemos conseguir información de organismos que a priori no los teníamos en nuestro foco, no los teníamos en nuestro ámbito de estudio, y podemos empezar a tener información muy
valiosa, muy valorable y además, bueno, pues datos muy concretos que se pueden transformar en oportunidades de negocio para todos. Y nada más, agradeceros bueno, pues la asistencia y emplazaros para la siguiente sesión informativa, que será a finales del mes de abril. Y cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, podéis contactar con nosotros en los correos o a través del chat y os responderemos por correo electrónico. Muchísimas gracias y hasta otro día.